tan tediosa en la República Dominicana, lo que es como el tema de corrupción administrativa, y específicamente vamos a trabajar lo que es la declaración jurada de los funcionarios a la entrada de ocupar una posición pública y a su salida, que resulta que está en la palestra en estos momentos con este recién inicio de gobierno, de que muchos de los funcionarios que participaron en la pasada gestión se marchan sin presentar su declaración jurada. De igual forma, quedaron pendientes muchos de ellos de presentar al entrar en funciones lo que era la declaración jurada, pero ya hemos visto el llamado que hace el presidente en la actualidad, Luis Abinader, de que serán suspendidos los funcionarios que a fecha límite no presenten lo que es su declaración jurada. Y hemos visto cómo ya muchos de ellos han hecho públicas sus declaraciones juradas a la fecha. Doctora, brevemente y partiendo desde el punto jurídico, ¿de dónde nace y cuál es el aspecto obligatorio que tienen los funcionarios para presentar lo que es la declaración jurada en la República Dominicana al momento de dar inicio a una función en la carrera pública? Bueno, primero es un tema de mucha actualidad en el momento. Estamos justo en el momento en donde esas obligaciones están vigentes, tanto para los funcionarios públicos salientes como para los funcionarios públicos entrantes. La obligación de la presentación de una declaración jurada de bienes, una presentación de su patrimonio, es una obligación que tiene un raigambre constitucional, o sea, es una obligación constitucional, en principio, que es lo primero que tenemos que ver. Nuestra Constitución ha dedicado un artículo completo, el 146, donde hay un abordaje muy llano, muy transparente de la lucha contra la corrupción, de lo inaceptable que es esa práctica, y lo que ha dado ese artículo 146 de la Constitución son algunas herramientas, dentro de las cuales está esa obligación que tiene todo funcionario público de presentar su declaración jurada. ¿Y qué es lo que es la declaración jurada? Porque al final podemos escuchar, bueno, tantos funcionarios al día de hoy no han presentado, el presidente invita a los funcionarios entrantes en esta actual gestión a presentar su declaración, y no es más que la presentación mediante un inventario ante un notario público y con las herramientas que establecen los sistemas que están establecidos para ese fin, de cuáles son los bienes, cuáles son los activos, los pasivos de ese funcionario público. Y la razón es hasta evidente. Nosotros queremos saber justamente qué trae en su haber ese funcionario cuando llega al Estado. El Estado no es para enriquecerse, obviamente, y ese es un mecanismo de control. Yo le llamo a esa legislación, en particular la 311-14, que es la legislación a la que se refiere en este caso la Constitución, donde establece no solamente los objetivos de esa actividad, de esa obligación, que es un objetivo primero de control, de supervisión, de transparencia, de monitoreo legal de lo que son los fondos públicos, para asegurarse que ese funcionario cuando llegue a la administración no se sirva de ella, y al salir se pueda hacer ese control y esa verificación. Es un mecanismo, es un instrumento contra la lucha, por la lucha contra la corrupción, más que un fin en sí mismo. Yo diría que son, digamos, de estos instrumentos que en el pasado, antes de la ley 311-14, eran obligaciones, como decíamos fuera de cámara, que no tenían dientes. Una legislación que no tiene dientes es una legislación que no genera consecuencias. Y nuestro sistema tiene que estar basado en las consecuencias. Entonces, esta ley 311 lo que establece es, primero, cuáles son los mecanismos para la presentación de esa declaración. Segundo, cuáles son el contenido, el alcance de esas declaraciones. Y tercero, las sanciones, las consecuencias, digamos, para esos funcionarios que no cumplan con esa sanción. De eso es lo que se trata. Es un mecanismo, en realidad, de monitoreo y de control, en este caso legal, constitucional y legal. Entonces estaríamos hablando